Los desposeídos, de Úrsula K. Le Guin, Estados Unidos. Shebeck se detuvo con el cuello de la camisa todavía sobre la nariz, sacó la cabeza, se arrodilló y abrió el recipiente. Estaba vacío. ¿Ustedes queman la ropa? Oh, estos son pijamas baratos, de producción en serie. Se usan y se tiran. Cuesta menos que limpiarlos. Cuesta menos, repitió Shebeck meditativamente. Pronunció las palabras en el tono de un paleontólogo que observa un fósil que define todo un estrato. Me temo que el equipaje de usted se haya perdido en la carretera, en la carrera final hasta la nave. Espero que no tuviera en él nada importante. No traía nada, dijo Shebeck. Aunque el traje estaba casi blanco de tan limpio y había encogido un poco, le seguía quedando bien, y el áspero contacto familiar con la tela de Hollum era agradable. Se sentía otra vez él mismo. Se sentó en la cama frente al doctor y dijo: Vea, sé que ustedes no toman las cosas como nosotros. En el mundo de ustedes, en Urras, las cosas hay que comprarlas. Yo voy al mundo de ustedes, no tengo dinero, no podré comprar, de manera que hubiera tenido que traer. Pero ¿cuánto podría traer? Ropa, sí, podría traer un par de mudas, pero ¿comida? ¿Cómo podría traer comida en cantidad suficiente? No pude traer, no pude comprar. Si tienen interés en que siga viviendo, tendrán que proporcionarme comida. Soy un anarresti y obligo a los urrasti a comportarse como anarresti, a dar, no a vender. Si lo desean, naturalmente no tiene ninguna obligación de conservarme vivo. Soy el mendigo, ya lo ve. De ninguna manera, señor, no, no. Usted es un huésped muy honrado. Le ruego que no nos juzgue por la tripulación de esta nave. Son muy ignorantes, hombres limitados. No tiene usted idea de la acogida que le espera en Urras. Al fin y al cabo, usted es un científico mundialmente, galácticamente famoso, y nuestro primer visitante de Anarres. Las cosas serán muy diferentes cuando lleguemos al campo Peyer, se lo aseguro. No dudo que serán diferentes, dijo Shebeck. La travesía lunar, de ida o vuelta, demoraba normalmente 4 días y medio, pero en esta ocasión se agregaron al viaje de regreso 5 días para la adaptación del pasajero. Shebeck y el doctor Kimoe lo dedicaron a vacunas y conversaciones, y el capitán de alerta a mantener a la nave en órbita y a echar maldiciones. Cada vez que tenía que hablarle a Shebeck empleaba un tono de enojosa irreverencia. El doctor, que parecía preparado para explicar todas las cosas, tenía siempre un análisis a flor de labios. Está acostumbrado a considerar como inferiores a todos los extraños como menos que humanos. La creación de pseudoespecies, la llamaba Odo, sí, yo creía que tal vez en Urras la gente no pensaba ya de esa manera, puesto que hay allí tantas lenguas y naciones y hasta visitantes de otros sistemas solares. De esos pocos en verdad, pues los viajes interestelares son muy costosos y lentos. Quizá no siempre sea así, añadió el doctor Kimoe, sin duda con el propósito de halagar a Shebeck o de hacerlo hablar, cosa que Shebeck ignoró. El segundo oficial dijo: Parece tenerme miedo. Oh, en él es fanatismo religioso. Es un epifanista intransigente. Recita las primas todas las noches. Un espíritu absolutamente rígido. Entonces ve en mí, ¿qué? Un ateo peligroso. Un ateo. ¿Por qué? Bueno, porque usted es un odoniano de Anarres. No hay religión en Anarres. ¿No hay religión? ¿Somos piedras en Anarres? Una religión establecida, quiero decir, iglesias, credos. Kimoe se aturrullaba con facilidad. Tenía el aplomo común del médico, pero Shebeck lo confundía. Todas las explicaciones de Kimoe concluían al cabo de 2 o 3 preguntas de Shebeck en titubeos y vacilaciones. Cada uno de ellos consideraba como válidas ciertas relaciones que el otro ni siquiera vislumbraba. Este curioso asunto de la superioridad y la inferioridad, por ejemplo. Shebeck sabía que el concepto de superioridad, de jerarquía relativa, era importante para los Urrasti. Allí donde un Anarresti emplearía la expresión más importante, los Urrasti solían emplear la palabra superior, como sinónimo de mejor. Pero ¿qué relación tenía la superioridad con el hecho de ser extranjero? Un enigma entre otros centenares. Entiendo, dijo ahora, a medida que aclaraba ese nuevo enigma.
Ustedes no admiten ninguna religión fuera de las iglesias, así como no admiten una moral fuera de las leyes. Curioso, nunca lo había interpretado así en mis lecturas del libro Zurrasti. Bueno, hoy cualquier persona culta admitiría, es el vocabulario lo que complica las cosas, dijo Shevek, progresando en su descubrimiento. En právico la palabra religión es poco, no, como dicen ustedes, rara, insólita. Por supuesto, es una de las categorías, el cuarto modo. Pocas personas aprenden a practicar todos los modos, pero los modos son una consecuencia de las facultades mentales innatas, una aptitud religiosa. No supondrá que hubiéramos podido desarrollar las ciencias físicas sin entender la muy profunda relación que hay entre el hombre y el cosmos. ¿O no? De ninguna manera. Eso equivaldría, en verdad, a convertirnos en una pseudoespecie. La gente educada lo comprenderá sin duda. Estos oficiales son muy ignorantes. Pero entonces, ¿solo a los fanáticos les permiten viajar por el cosmos? Todas las conversaciones se asemejaban a esta, agotadoras para el médico e insatisfactorias para Shevek, y a la vez intensamente interesantes para ambos. Eran el único medio de que disponía Shevek para explorar el mundo nuevo que lo aguardaba, la nave misma, y la mente de Kimoe le parecían un microcosmos. No había libros a bordo del Alerta, los oficiales evitaban a Shevek y a la tripulación se le prohibía estrictamente acercarse a él. En cuanto a la mente del doctor, aunque inteligente y bien intencionada, sin lugar a dudas era un verdadero laberinto de artificios intelectuales más enigmáticos aún que todos los aparatos, dispositivos y enseres que colmaban la nave. A estos últimos Shevek los encontraba entretenidos. Todo era tan ostentoso, tan imaginativo y elegante. El mobiliario del intelecto de Kimoe le parecía, en cambio, menos cómodo. Las ideas del médico nunca seguían a una línea recta. Un rodeo por aquí, un esguince por allá, para acabar chocando contra una pared. Todos los pensamientos de Kimoe estaban cerrados por paredes, de cuya existencia no parecía tener idea alguna, aunque no hacía otra cosa que esconderse detrás. Solo en una oportunidad, durante todos aquellos días de conversación entre los mundos, Shevek vio abrirse una pequeña brecha. Había preguntado por qué no había mujeres en la nave, y Kimoe le había contestado que el mando de un carguero del espacio no era tarea propia de mujeres. Shevek no dijo nada más. La historia que conocía y su conocimiento de los escritos de Odo eran un contexto suficiente para interpretar aquella respuesta tautológica, pero el médico le hizo a su vez una pregunta sobre Anarres. ¿Es cierto, doctor Shevek, que en la sociedad de ustedes tratan a las mujeres exactamente igual que a los hombres? Eso equivaldría a desperdiciar un muy buen equipo, respondió riendo, y cuando advirtió hasta qué punto la idea era ridícula, se echó a reír otra vez. El doctor titubeó, preocupado, procurando visiblemente sortear uno de sus acostumbrados escollos mentales. Luego dijo como azorado: Oh, no, no quise decir sexualmente. Es obvio que ustedes, que ellas... Me refería a la condición social de las mujeres. ¿Condición es lo mismo que clase? Kimoe no encontró modo de explicar lo que significaba condición social y volvió al tema anterior. ¿No hay realmente diferencia alguna entre el trabajo de los hombres y el de las mujeres? Bueno, no. Parece un fundamento demasiado mecánico para establecer una división del trabajo. ¿No lo cree usted así? Una persona elige el trabajo de acuerdo a sus intereses, talento, fuerza. ¿Qué tiene que ver el sexo con todo esto? Los hombres son físicamente más fuertes, sentenció el doctor con contundencia profesional. Sí, a menudo, y más corpulentos, pero ¿qué puede importar esto si tenemos máquinas? Y si no las tenemos, si hemos de utilizar la pala para cavar y la espalda para cargar, es posible que los hombres sean más rápidos, pero las mujeres son más resistentes. ¿Cuántas veces he deseado tener la resistencia de una mujer? Quimó habitualmente cortés y comedido, clavó en Shevek una mirada escandalizada. Pero la pérdida de todo lo femenino, de la delicadeza, ningún hombre podría respetarse a sí mismo. No pretendrá, por cierto, en el trabajo de usted que las mujeres son iguales, en física, en matemáticas, en el intelecto. No pretendrá rebajarse constantemente al nivel de ellas. Shevek se sentó en el sillón blando y confortable y miró alrededor. En la pantalla la curva brillante de Urras colgaba aún en el espacio negro como un ópalo azul.
Durante los últimos días se había familiarizado con aquella imagen encantadora, y aún con la sala de oficiales, pero ahora los colores brillantes, los asientos curvilíneos, las luces veladas, las mesas de juego, las pantallas de televisión, las alfombras mullidas, todo le parecía tan extraño como cuando lo viera por primera vez. No creo pretender demasiado, Kimoe, dijo. Por supuesto he conocido mujeres capaces de pensar como un hombre, se apresuró a decir el médico, consciente de que había estado hablando a los gritos como aporreado con las manos. Pensó Shebek, una puerta cerrada. Shebek cambió de tema. La cuestión de la superioridad y la inferioridad parecía tener gran importancia en la vida social de los Urrasti. Si para respetarse a sí mismo Kimoe tenía la necesidad de considerar que la mitad del género humano era inferior a él, ¿cómo harían las mujeres para respetarse ellas mismas? ¿Acaso considerarían inferiores a los hombres? ¿Y de qué modo afectaría todo eso a la vida sexual de los Urrasti? Sabía, por los escritos de Odo, que 200 años atrás, las instituciones sexuales más importantes de los Urrasti eran el matrimonio, una asociación autorizada y reforzada por sanciones legales y económicas, y la prostitución, un término que al parecer solo se diferenciaba del primero por una mayor liberalidad, la copulación dentro de un contexto económico. Odo había condenado una y otra, y sin embargo, Odo había estado casada. De todos modos, era posible que las instituciones hubiesen cambiado considerablemente en 200 años. Si iba a vivir en Urras y con los Urrasti, le convenía informarse. Le parecía extraño que hasta el sexo, fuente de tanto solaz y deleite durante muchos años, pudiese transformarse de la noche a la mañana en un territorio desconocido, en el que tendría que pisar con cautela, consciente de su ignorancia. Pero era así. No solo los insólitos estallidos de sarcasmo y de furia de Kimoe lo habían puesto en guardia, sino también una obscura impresión anterior, que el incidente entre ellos había iluminado de algún modo. Cuando se encontró a bordo de la nave en los primeros días durante las largas horas de fiebre y desesperación, lo había sorprendido la blandura complaciente de la cama, una sensación a ratos placentera, a ratos irritante. Aunque no era más que una tarima, el colchón se hundía bajo su cuerpo con una elasticidad acariciadora. Se hundía, cedía con tanta insistencia que todavía ahora, mientras se dormía, tenía siempre conciencia de aquella molicie. Y tanto el placer como la irritación eran de naturaleza claramente erótica. También el artefacto aquel, la boquilla toalla, el mismo efecto, un cosquilleo, y el diseño del mobiliario en la sala de oficiales, las curvas suaves impuestas a la dureza de la madera y el metal, la tersura y la delicadeza de las superficies y texturas, ¿no era también vaga, sutilmente eróticas? Shebeck se conocía lo bastante como para saber que unos pocos días sin Takber, incluso bajo los efectos de una gran tensión, no podían ser suficientes para que se excitara al punto de sentir una mujer en la superficie pulida de cada mesa, no a menos que la mujer estuviese realmente presente. ¿Serán célibes todos los ebanistas Urrasti? Renunció a dilucidar el enigma. No tardaría en resolverlo en Urras. Momentos antes de que volvieran a atarlo para el descenso, el médico fue a la cabina a verificar los progresos de las diversas inundaciones, la última de las cuales, la inoculación de una peste, había dejado a Shebeck mareado y con náuseas. Kimoe le dio una nueva píldora. Esto lo reanimará para el aterrizaje. Estoico, Shebeck tragó la píldora. El médico buscó algo en el botiquín y de pronto se puso a hablar agriadamente. Doctor Shebeck, no creo que se me permita volver a atenderlo, aunque quizá, pero aún así quería decirle que ha sido un inmenso privilegio para mí, no porque, sino porque he aprendido a respetar, a apreciar, simplemente como ser humano, la bondad, la genuina bondad que hay en usted. No encontrando una respuesta adecuada, atormentado por el dolor de cabeza, Shebeck se adelantó, tomó la mano de Kimoe y dijo: «Entonces volvamos a vernos, hermano». Kimoe le estrechó la mano nerviosamente a la usanza Urrasti y salió deprisa de la cabina. Solo cuando el médico se hubo marchado, Shebeck advirtió que le había hablado en právico, que lo había llamado Amar, hermano, en una lengua que Kimoe no entendía.